Bueno, muy buenos días, estudiantes de investigación de mercados. Hoy vamos a ver la ética en la investigación de mercados según el Código Internacional ESOMAR para la práctica de la investigación social y de mercados. Lo primero que nosotros tenemos que ver es que existen unos principios básicos, el cual lo primero que nos habla es que la investigación de mercados debe ser legal, debe ser honrada, su información debe ser veraz y debe ser objetiva y debe llevarse a cabo según todos los métodos científicos apropiados. El investigador no debe actuar de forma que pueda desacreditar la profesión que ejerce o provocar en el público una pérdida de confianza en su profesión. Debe generar un ambiente confiable en la profesión que ejerce. Por ejemplo, nosotros administradores turísticos y hoteleros vamos a encuestar a un mercado objetivo en el nombre del programa de administración turística y hotelera, entonces debemos de hacerlo de una forma muy profesional. La investigación de mercados también debe realizarse asumiendo siempre la responsabilidad profesional y también debe hacerse de conformidad con todos los principios de la libre competencia. ¿A qué se refiere? Pues que no podemos hablar mal de nuestra competencia, no podemos desacreditarlo porque pues estaríamos infringiendo estos términos de los principios internacionales de la libre competencia. Debemos también mantener la calidad y la transparencia en la información, es decir, que la investigación de mercados debe distinguirse y mantenerse claramente separada de actividades que no pertenezcan a esta investigación, es decir, actividades comerciales, como por ejemplo publicidad, promoción de ventas, hacer marketing directo, hacer una venta directa. Entonces, todas las investigaciones de mercados, precisamente por eso se contratan empresas que son ajenas a la naturaleza de la empresa que está haciendo la investigación de mercado. Bueno, las investigaciones de mercados también se basan en otro principio que es muy importante, como la honradez. Entonces, la investigación de mercados no debe abusar de la confianza de los entrevistados, ni explotar tampoco su falta de conocimiento o de experiencia. Por eso yo les decía que tenemos que primero informarles sobre qué es lo que les estamos vendiendo, porque pues una respuesta de ellos de un producto que ellos no conocen, pero que simplemente respondan que sí por influencia de nosotros, pues va a ser una investigación de mercados errada y que a futuro a la empresa interesada le va a acarrear muchos problemas. El investigador no deberá realizar falsas declaraciones acerca de su pericia o de su experiencia o sus actividades, ni acerca de las actividades de su organización. Esto es muy importante en cuanto a la honradez. Si somos una empresa nueva, es preferible que informe que es una empresa que no tiene un gran bagaje, una gran experiencia en investigaciones de mercados. Sin embargo, puede compensarlo, no sé, de pronto con las tarifas que ofrezca al hacer esta investigación. Hay otro valor muy importante que tenemos que analizar o tener en cuenta, es la responsabilidad profesional. Entonces, cuando hablamos de responsabilidad profesional, hablamos de que la colaboración de los entrevistados en un proyecto de estudio de mercado es absolutamente o debe ser absolutamente voluntaria en todas las fases o en todos los procesos que hay dentro de esta investigación. No deben ser engañados estos entrevistados cuando se requiera su colaboración. Es decir, algunas veces se les ofrece que se les va a entregar un producto o un bono. Digamos que esto sesga mucho la información, entonces debemos tener en cuenta mucho esta responsabilidad que tenemos. El investigador debe adoptar también todas las precauciones que sean razonables para que los entrevistados no se vean de alguna forma perjudicados o que se vean negativamente afectados como consecuencia de su participación en esta investigación de mercado, en el estudio o en la investigación de mercado. También el investigador no deberá criticar injustificadamente a otros investigadores. Eso no se hace, eso es una falta de ética gravísima.
Y también tenemos que tener en cuenta la transparencia. Cuando hablamos de la transparencia en nuestra investigación de mercados, hablamos que de una vez el investigador debe identificarse y exponer el propósito de su investigación. Esto es el investigador. El entrevistado deberá tener la posibilidad de alguna forma de comprobar y sin ninguna dificultad la identidad del investigador y su buena fe. Entonces, por eso son tan fuertes estas empresas que hacen investigaciones, que hacen encuestas, porque digamos que es muy fácil verificar que esta persona, por ejemplo el DANE, si viene una persona acá a hacerme una encuesta, yo puedo llamar perfectamente al DANE a verificar que sí es esa persona la encargada de hacerme todas las preguntas. Bueno, a petición, el investigador deberá también permitir al cliente que tome todas las medidas para comprobar la calidad de la recopilación y el tratamiento de la información. ¿Quién viene siendo el cliente? La empresa que lo solicita. El cliente, la empresa que solicita esta investigación, debe tener alguna forma de comprobar la veracidad de dichas encuestas. El investigador también debe proporcionar a su cliente todos los datos técnicos adecuados de todo estudio de mercado realizado por él. Y también debe asegurarse de que el proyecto de una investigación de mercado esté diseñado, que esté realizado y presentado, y además que esté muy bien documentado de una manera transparente y que sea objetiva. Entonces, esto en cuanto a la transparencia de nuestra investigación de mercados. También hay otra parte que habla sobre la propiedad y las técnicas de grabación e información. En cuanto a la propiedad, es importante que tengamos en cuenta que todas las propuestas y los presupuestos de investigación son propiedad de la organización o de la persona que los ha desarrollado, ¿sí? A menos pues que haya un acuerdo al respecto. En cuanto a las técnicas de grabación e información y también pues de observación, en esta parte debemos tener en cuenta que todos los entrevistados deben ser informados previamente sobre el empleo de las técnicas que vamos a utilizar de observación o de los sistemas de grabación. Cuando estos se utilicen abiertamente en lugares públicos o no se recojan datos personales, pues tenemos la excepción pues de que no le podemos informar a todo el mundo. Pero entonces, si un entrevistado desea que la grabación o la sección de la grabación sea borrada, así debe ser. En caso de no contar con el consentimiento del entrevistado, deberá protegerse obviamente su anonimato. Debemos tener mucho cuidado con esto. Ahora vamos a hablar de la protección de datos y la confidencialidad. Cuando hablamos de la protección de datos y confidencialidad, por lo menos acá en Colombia nos remitimos a la ley 1581 del 2012. Entonces, cuando hablamos de esta ley, hablamos de unos parámetros establecidos en Colombia sobre el tratamiento y la protección de datos. Vamos a verlos. Entonces, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo reglamenta la ley 1581 del 2012 y considera que en su artículo 3 todas las definiciones. Entonces, aquí nos habla del aviso de privacidad, donde debe haber una comunicación verbal o escrita generada por el responsable y dirigida al titular, o sea, la persona a la que se le va a requerir estos datos para el tratamiento de los datos. O sea, la persona debe saber que vamos a manejar estos datos. Hay otra política que habla sobre el dato público y otra que habla sobre los datos sensibles. Entonces, acá nos dicen que los datos sensibles son aquellos que afectan la intimidad del titular o cuyo uso indebido puede generar algún tipo de discriminación, como por ejemplo aquellos que divulguen o revelen su origen racial o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas, también si pertenece a alguna organización social de derechos humanos o si promueve algún interés de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de algunos partidos políticos. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos datos sensibles. Y pues esta sería la ley 1581 del 2012 que nos habla sobre el régimen general de la protección de datos y que nosotros debemos tener en cuenta. Retomando, entonces tenemos que tener en cuenta también que nosotros debemos tener una política de confidencialidad, que esa la hablamos ahí arriba en nuestra investigación de mercado, la dejamos bien pequeñita y le decimos que estos datos son para uso netamente académico, que no van a ser divulgados, que no va a ser expuesta su identidad,
sino que simplemente es para medir y ahí entonces ponen qué es lo que ustedes van a medir, ¿cierto? Cuando hablamos de la recopilación de los datos, hablamos que al recoger información personal de la persona que entrevistamos, el investigador debe asegurarse de que el entrevistado conozca el propósito de esta recopilación de datos. O sea, ¿por qué me están preguntando esto? Y también que conozca cualquier posible futura actividad de control de calidad que incluya un nuevo contacto. Es decir, que ustedes le deben indicar, bueno, en este caso pues no lo vamos a hacer, pero en una empresa puede decir perfectamente que incluimos el número de teléfono y se le va a contactar para verificar que sí le hicieron la encuesta, ¿de acuerdo? Cuando hablamos del uso de datos, entonces la información personal recogida y guardada deberá ser recopilada a fin de que haya una investigación específica. No se va a utilizar para otros fines, o sea, para otros usos, ¿no? Esta información debe ser adecuada y pertinente con el objetivo de la investigación para la cual ha sido recopilada, ¿no? Y posteriormente tratada. No deberá guardarse durante más tiempo del que sea necesario que para cumplir su propósito por el cual se originó esta investigación. Entonces, estas entrevistas se están usando para labores académicas. En este caso, para que ustedes, digamos, entiendan cuál es la función de una investigación de mercados, pero ya más adelante ustedes no deben utilizar esta investigación de mercados para otros fines o para otro trabajo, ¿sí? Simplemente lo utilizamos para esta asignatura y asimismo en otras empresas no se deben utilizar sino solamente para el fin con el que se creó y por el tiempo por el que se creó. Y también debemos asegurarnos, como lo vimos en la política de confidencialidad, de la seguridad y el tratamiento de los datos, el cual deberemos garantizar todas las medidas de seguridad para evitar el acceso no autorizado. También es muy importante que nosotros protejamos con especial cuidado a los niños y a los adolescentes. Antes de realizar entrevistas debemos obtener, y esto es súper importante, la autorización de un progenitor o un adulto responsable. ¿Listo? Entonces no les podemos hacer encuestas a niños y adolescentes sin una autorización de un adulto que sea responsable. Bueno, hay otro punto también muy importante, o varios puntos que tenemos que tener en cuenta, que es sobre la aplicación de las encuestas. Entonces, cuando hablamos de esta aplicación, tenemos que hablar también de las entrevistas compartidas. ¿A qué se refiere esto? A que el investigador deberá informar al cliente si el trabajo que va a hacer para él se va a realizar también para otras empresas. O sea, si yo, digamos, le hago una entrevista, si yo, digamos, hago una investigación de mercados para el Hotel Panorama en Paipa, entonces, pero también se la voy a entregar, como están ubicados en el mismo sector y todo, entonces también se la voy a vender al Hotel Los Libertadores, y los dos están pegados, yo les debo informar esta actividad que voy a realizar. Si ellos no lo autorizan, simplemente pues yo tengo que manejar mi negociación, pero si voy a manejar entrevistas con uso compartido, debo informarlo. Bueno. En cuanto a la subcontratación, entonces antes de comenzar el trabajo, el investigador debe informar a los clientes si se ha previsto una subcontratación para llevar a cabo el trabajo que vamos a hacer de investigación de mercado. Ya sea si vamos a utilizar asesores externos, porque a petición del cliente este deberá ser informado sobre la identidad de estos subcontratados, de esta subcontratación, o si voy a contratar una empresa externa para tener más entrevistadores y poder así cumplir con la aplicación de las encuestas a toda la muestra que nosotros determinamos. Bueno, otra parte muy importante que es la publicación de los resultados. Entonces, cuando se elabora la publicación de estos resultados, cuando se elaboren los informes sobre estos resultados, el investigador debe distinguir claramente entre los resultados, la interpretación que el investigador haga de esos resultados
y cualquier recomendación que emita basándose en ellos. Entonces, una cosa son los resultados que me arrojan, o sea, las cifras, otra cosa es la interpretación que da el investigador y otra cosa es la recomendación que hace el investigador. Entonces, cuando los resultados de este estudio de mercado sean publicados por el cliente, se le debe solicitar al cliente que previamente consulte al investigador sobre la forma y el contenido de la publicación de los resultados de estudio. ¿Por qué? Porque muchas veces se pueden, recordemos que estas investigaciones de mercados dan viabilidad para, digamos, que empiecen proyectos. Muchas veces este estudio de mercados, digamos, está de por medio muchos intereses comerciales, así que debemos tener mucho cuidado sobre lo que nosotros entregamos a nuestro cliente, tener evidencia y también verificar que lo que el cliente publica esté acorde con lo que nosotros informamos, ¿sí? Porque se puede ver dañada la imagen del investigador o de la empresa que investigó. Entonces, tanto el cliente como el investigador son responsables de garantizar que los resultados publicados no sean engañosos. El investigador estará siempre preparado para proporcionar la información técnica necesaria para evaluar la veracidad de los resultados que han sido publicados. Y también, pues el investigador no va a permitir que su nombre se asocie con la difusión de las conclusiones del estudio de mercado, porque estas conclusiones muchas veces las hace el cliente, a menos que esta información confirme adecuadamente dichas conclusiones, o sea, a menos que estas conclusiones estén de acuerdo con los resultados que nosotros dimos como investigadores. Bueno, entonces también tenemos que tener en cuenta de toda la responsabilidad del investigador o la persona que hace la investigación de mercados, porque esta persona, como acabamos de ver, es responsable de comprobar que esta investigación se lleve a cabo conforme a todo esto que nosotros estamos hablando y de que los clientes y otras partes involucradas en la investigación expresen su acuerdo con todo el cumplimiento de estos requisitos. Tiene que ver con la aplicación de la norma, o sea, de este código. Todo esto que les acabo de decir, recuerden que es un código o una norma que existe para la práctica de la investigación social y de mercados. Es el Código Internacional CCI de ESOMAR. Entonces, esto aquí al final pues nos comenta que todos los promotores de esta investigación de mercados y los investigadores y los clientes deben conocer el código y pues todos los documentos autorreguladores pertinentes sobre la investigación de mercados, también las decisiones tomadas por el organismo autorregulador competente. ¿Listo, muchachos? Entonces pues esto sería todo. Espero que sea de gran ayuda para cuando ustedes vayan a dirigir sus investigaciones de mercados a nivel empresarial. Y pues nada, muchachos, espero cualquier inquietud, cualquier duda, quedo atenta. Que tengan un excelente día.